Buenas tardes, saludamos a todos quienes nos acompañan en la conversación que abordaremos hoy día sobre un subtema de lo que es transformación digital que nos ocupa y en lo cual tenemos la importante contribución invitada de Yolanda Olivares, periodista que se dedica a este tema. Para conversar con ella y ambos miembros del comité editorial del Regionalista, y tenemos a Marcelo Albano, que es un columnista habitual nuestro y muy interesado en estos temas también. Por lo tanto, los saludo a todos, damos inicio y le pido a Marcel que haga su primera presentación para darle el pase a Yolanda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos a todos primero, a todas las personas también que nos están viendo a través de redes, de YouTube y todo el mundo. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Hola, buenas Bienvenida tardes. nuevamente a nuestro humilde y querido diario. Y bueno, echar un poco los fuegos y el cuerpo más o menos que queremos diseccionar y sacar un poco lo que hay allí. Y quería partir, bueno, habíamos conversado previamente sobre el tema de ver cuáles son las influencias, lo positivo, lo negativo que tiene las redes sociales y la interacción que pueden tener los niños y los jóvenes con ellos. Ahora, solamente agregar y decir un poco en contexto que nosotros llevamos un rato hablando sobre temas de metaverso, de transformación digital y, y en fin, una serie de temas que están relacionados con el tema digital. Y también hemos conversado sobre que estas transformaciones, en el podcast pasado lo pueden revisar, que esta tendencia, como una revolución 5.0, la revolución ha permitido que no pretendo plantear desde que la moral nuestra, nosotros realmente somos reproductores de los comportamientos digitales en los menores, somos nosotros los que compramos los aparatos, somos nosotros los que compramos los notebooks, somos nosotros los que permitimos de alguna manera esto, y pienso que en general lo hemos hecho con sostenidos y bemoles, y en este caso queremos saber cuáles son los bemoles, es decir, cuáles son aquellas disrupciones que nosotros por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, sobre todo en las generaciones que crecieron con la tecnología, pero que también se han visto respecto al uso, las dinámicas. Cierro con esto, los jóvenes y los niños manejan a veces mucho mejor la tecnología en términos orgánicos, en términos de otro tipo de conocimientos, pero no saben tal vez a lo que se exponen o no tienen una idea al respecto, y cierro con esto final, lo que es la huella digital que vamos dejando nosotros en nuestra vida. Así que ahí te que dejo la torta. Eso. Gracias, Marcela. Estoy sumamente de acuerdo con tu presentación. Nos enfrentamos hoy a hijos, sobrinos y nietos que son nativos digitales, a diferencia nuestra, y que están en contacto con esta tecnología como muy temprana edad. Yo conozco muchos casos de papás jóvenes que dicen, a mi hijo yo nunca le voy a pasar un teléfono, una tableta o una televisión incluso, pero la dinámica del día a día hace que todos los papás finalmente caigan en este recurso cuando van de viaje con los niños en el auto o cuando van a una comida con el niño, con adultos, para que no moleste, le pasan una... En un protagonista de la dinámica con los niños, ¿ya? Y el tanto es que no podemos abstraernos que vivimos en una era digital. No podemos, en el fondo, hacer la vista gorda, a menos que vivamos de verdad en medio de la naturaleza, donde no haya señal y el niño tenga la posibilidad de interactuar con los niños, salir a jugar con animales, que no es la realidad de todo el mundo. Y además hoy se cruza con el tema de la educación, sobre todo en pandemia. Entonces, de una u otra manera, no podemos abstraernos que vivimos en una era digital y cada vez va a ser más digital, y hoy la postura de los padres y de muchos educadores tiene que ver con solo limitar el uso de los aparatos. Yo estoy hablando no solamente de redes sociales, estoy hablando de internet, videojuegos, toda esta tecnología digital que está al alcance de los niños. Y los padres se quedan tranquilos con solo limitarles el tiempo de uso. Y en el colegio, cuando era presencial, solo bastaba
con no permitir el uso de los aparatos dentro de la sala de clases, pero no hubo una preparación para los niños a lo que enfrentamos en los 2 últimos años. Y es un poco el desafío que todos los educadores tuvieron que ellos mismos capacitarse y enseñar a los niños para poder, en el fondo, seguir con las clases de manera online. Entonces, es una realidad. Con los niños, además, se cruzan bastantes temas, porque finalmente las redes sociales, los videojuegos y todo este tipo de entretención está hecha para atraparte, sobre todo las redes sociales, para que tú pases más horas consumiendo este tipo de contenido, y los niños son muy permeables a eso. Además ¿cómo se llama? Hay un impacto en la autoimagen de los niños, la autoimagen y la imagen del mundo que ellos están viendo. Y por otro lado están los peligros que tienen que ver con que están expuestos a personas que nosotros no conocemos, con intenciones bastante malas. Entonces se genera todo este tema del ciberbullying, del grooming, del sexting. Entonces hay varias temáticas con los niños y con los adolescentes de manera distinta para abordar. Entonces esa es la idea, bueno, de estar acá para poder ayudarlos. Yo, más que querer hablar, me gustaría atender sus inquietudes, porque me imagino que muchos acá son tíos, padres, abuelos. Así que feliz de recibir sus inquietudes y preguntas respecto al tema. Adriana. Vale. Bueno, primero, cierto, agradecer que pudiese estar hoy día acompañándonos aquí. La verdad es que sí, la verdad es que, y aquí hablo desde lo personal, yo tengo 2 hijos pequeños que traté antes de la pandemia de mantener, cierto, un poco alejado de todo lo que era computacional, pero me enfrento a una pandemia en la cual yo trabajo en el computador, mi esposo trabaja en el computador, y mis 2 hijos tienen clases en aparatos que no saben utilizar, que al principio no sabían utilizar y que luego fueron... Opina, muy bien. Sí. Bueno, el más grande, ¿cierto?, que tenían 8 años, pero el más chico tenía 5 años. Entonces, digamos, había una diferencia entre alguien que sabía leer y alguien que no sabía leer. Entonces, eso complica. Y hay momentos que dada la pandemia, tú como mamá o papá estás frente también a una pantalla y no puedes ver ni vigilar lo que están haciendo tus hijos o hijas. ¿Qué herramientas existen para nosotros como madres y padres para poder regular esto? Y la otra que no quiero dejar de pasar, la ley 20.536, que es la ley, ¿cierto?, que tiene que ver con violencia escolar, no incluye lo que es el ciberbullying. ¿Existe alguna propuesta? ¿Hay algún proyecto que está avanzando con respecto a esto? ¿Cómo se puede regular el ciberbullying en Chile? Lo que pasa es que lamentablemente nuestro país está bastante en pañales, y esto se ha visto más aún con la pandemia en términos de legislación en el mundo digital. Se está debatiendo ahora fuertemente la ley FinTech, porque evidentemente está impactando todo el comercio digital, el tema de la banca, los seguros, que han avanzado de manera muy rápida. Y en el tema de los delitos contra menores que se pueden provocar, sea por adultos o menores con menores, es un tema súper delicado, porque no tiene una tipología especial por ocurrir en el mundo digital. No se ha hecho una ley que aborde eso desde el mundo digital, sino como si fuera un bullying en una plataforma, o fuera un grooming o un caso de pedofilia, por ejemplo, dentro de las plataformas. No hay una ley especial que aborde eso. Yo ahora tengo como la tarea de trabajar un poco lo que se está proponiendo en la convención, porque sí hay muchas personas que están proponiendo avances en este tema, pero yo que conozco abogados que abordan este tipo de temas, ya sea de ciberbullying, de grooming, de sexting, por lo general el medio digital es un medio de prueba, pero no hay como una tipología que lo trate distinto de un bullying con un ciberbullying. No sé si me estoy explicando, ¿ya? Finalmente, no es que se tome menos en cuenta, pero en el fondo el medio digital, sea un WhatsApp, sea una red social, es un medio de prueba en el caso que sea. Obviamente cuando es entre niños no tiene carácter de delito, pero si un colegio tiene que tomar las medidas, están ahí
los antecedentes para saber qué ocurrió y cómo resolver, a instancias de mediación y todo. Y en cuanto al tema del control con los niños, yo creo que precisamente la pandemia fue la que puso, como decía un principio, en el escenario este tema de que no nos habíamos hecho cargo de la tecnología con los niños, tanto en los colegios como en los papás, que esto no se trata de limitar el uso del tiempo y con eso quedarnos tranquilos. Primero porque estamos en una era digital y primero hay que enseñarles, independiente de la edad, ojalá lo más temprano posible, de que esta es una herramienta, porque hoy incluso en pre-kinder se enfrentan al computador, porque antes todos decían, no, los niños no tienen que tener acceso a la pantalla después de los 7, 13 años, las redes sociales, pero hoy es una realidad, hay muchos colegios que están trabajando con redes especiales, lo que uno tiene que hacer primero es enseñar que es una herramienta y cómo trabajar de manera controlada, sana, enseñándole a usar las distintas plataformas que usan para la educación y para la entretención. Por lo tanto, nuestro rol como papás no es solamente restringir el uso, de que vas a hacer las tareas y lo vas a cortar. Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer las herramientas que están usando los niños, de saber con quién se están involucrando, hasta qué grado se están involucrando. Por ejemplo, en el caso de educación hay muchas herramientas, por ejemplo, en niños más grandes, que es una plataforma Discord, que es una red social que funciona muy parecida al metaverso, todos los niños siguen estando en contacto más allá de las clases. Esas cosas tienen que saber, no puedes esperar que uno como papá tiene la responsabilidad de involucrarse qué redes sociales está usando el niño cuando es más grande, porque uno de repente se queda con la sensación que el niño solamente, por ejemplo, tiene Instagram, pero resulta que también tiene TikTok. Entonces no lo sabemos. Sabemos que está publicando en su cuenta, entonces nosotros como papás tenemos que tener la responsabilidad. En el caso de los niños pequeños, que en el fondo uno como papá hay un cierto límite que no puede cruzar con los grandes, pero cuando son niños, además de la educación, existen hoy un montón de aplicaciones, incluso el mismo Google, Facebook, tiene herramientas de control parental. Entonces, si ustedes quieren, y cada herramienta tiene atribuciones distintas, depende de cuál tú escojas. Es cosa de agarrar Google y buscar controles parentales, o entrar a la Google App, o al de Apple, controles parentales, y van a aparecer herramientas que tú puedes instalar en el computador, en el teléfono del niño, y van en distintos grados. Hay unos que solamente va a saber qué tipo de interacción tuvo, hay otras que llegan a ser cierto espía, que uno puede ver todo lo que el niño hizo en el aparato, pero eso tiene que ver un poco, tiene que ver un poco con, a ver, ¿cómo lo explico? Yo creo que la educación es fundamental. Yo creo que en los niños pequeños el control parental sí es valioso, pero estar tan encima tampoco es bueno, porque en el fondo nos confiamos en la herramienta, al niño no lo educamos, y si llega a pasar algo, cuando lo abordamos muy mal. En cambio, cuando hay una educación atrás y nosotros detectamos algún tipo de comportamiento extraño en el niño, va a ser distinto el abordaje y la recepción del niño. Yo creo que los controles parentales intensivos se pueden dar un cambio cuando el niño se deprime, cuando el niño se aísla, cuando, no sé, deja de comer. Yo creo que hay un control parental. Ustedes, cuando busquen las herramientas, les digo, en Google Play, en Google, en el computador, les van a aparecer un montón y van a ver que cada una tiene atribuciones distintas. Hay unas que no abordan redes sociales, otras que sí, otros que uno puede ver las llamadas que tuvo, uno que puede ver los correos. Uno elige el nivel de control que tiene que tener con el niño. Pero mi sugerencia personal es ojalá detectar los movimientos, las personas con que interactúa, más que leerle los mensajes. Yo creo que todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y solo en el caso que uno note comportamientos extraños o sospechosos, uno debería ya acceder más de tipo espía, para corroborar si el niño no se comunica, no cuenta nada. Es una buena herramienta para saber si está efectivamente pasando algo grave. En el caso de los niños más grandes, es distinto, porque cualquier niño presente que tú le instales algún tipo de esta cosa va a generar un quiebre. Los niños a esa edad necesitan independencia, se supone que ya hay un trabajo de educación y tienen que ir asumiendo también las responsabilidades de esta herramienta. Y creo que primero enseñarles que es una herramienta, segundo,
que uno no tiene que tener una actitud de consumidor, sino de creador. Y yo creo que es súper lindo todo el movimiento que ha pasado últimamente en TikTok y en Instagram, con algunos personas que son creadores de contenido. Entonces el niño, en vez de pasar 4 horas en TikTok, o 4 horas viendo Reels, o lo que sea que vea, el desafío contarle no solamente en una pantalla con su contenido, sino que pero creando cosas en el van a hacer la vida personal, con los amigos, con las cosas que a él le gustan. Si al niño le gusta andar en patinete, le gusta hacer, no sé, pulseritas, sería súper bueno ponerle nosotros como desafío dentro de sus contenidos que empiece a comunicar esas cosas en vez de pintarse, cambiarse de ropa, posar, como cambiarle un poco esa mentalidad de que todo lo que ellos hagan online en la vida y sobre todo hoy, todo va a quedar registrado, aunque los borren, los antecedentes quedan, y que tienen una herramienta súper valiosa para estudiar, para comunicar lo que les gusta, si pintan, si les gusta, no sé, hacer trenza. Entonces, cambiarles la actitud y también advertirles de los riesgos que se exponen es súper importante, y hacerlo, sobre todo con los preadolescentes, de manera muy abierta. Les puedo asegurar que los niños manejan las redes y el internet mejor que ustedes. Por eso ustedes tienen que involucrarse, porque no pueden hablar desde la ignorancia con ellos, porque se van a invalidar frente a un preadolescente y un adolescente. Entonces, no es necesario que los padres y los educadores tengan la habilidad técnica, pero tienen que conocer las plataformas que usan los niños y conocer los riesgos que se exponen, como el tema de la autoimagen, la búsqueda del like por esta cosa de sentirse mejor. Las mismas redes sociales tienen la opción, si ustedes no lo saben, investiguenlo. Yo creo que todos tenemos Facebook o Instagram. Está la posibilidad de bloquear contactos, de bloquear comentarios, de que no aparezcan los likes, para que los niños no estén tan consumidos por esa cosa como de lograr la aprobación de la gente. Bloquear también, ¿cómo se llama?, comentarios abusivos, que tengan palabras extrañas. Todo eso las plataformas ya lo están integrando, porque ha sido la gran crítica del mundo contra las redes sociales. Entonces ya están respondiendo con estas herramientas que no cumplen el rol. Uno no tiene que delegar el rol en la aplicación. Uno no tiene que delegar el rol en los profesores. El rol principal es nuestro. Y ¿cómo se llama? Tampoco quedarse con solamente el internet y las redes sociales, para que los papás tengan súper claro, esto sucede en WhatsApp, esto sucede con los juegos, los videojuegos en línea. Si sus hijos, no sé si los papás lo saben, yo les cuento, a veces los papás se quedan como sorprendidos. Si su hijo juega Fortnite o ese tipo de juegos, esos juegos tienen interacción con personas en línea. Y hay mucha gente que se dedica a la pedofilia, se hace perfiles de niños e interactúa con los niños dentro de estos juegos. Entonces, los pedófilos manejan incluso más que nosotros estos temas, saben dónde están los niños en estas plazas digitales. Yo les llamo plazas digitales. Los juegos en línea son una plaza digital, el WhatsApp es una plaza digital, el Facebook, el TikTok. Ellos saben cuáles son los comportamientos de los niños y saben dónde ir a buscarlos. Y estas cosas uno se las tiene que contar a los niños, que detrás de una carita linda, de un monito anime, puede haber un adulto. Y los pedófilos son personas que de repente no pasan al tema sexual. Generalmente el pedófilo digital, su objetivo, excepto algunas excepciones como hemos visto en la prensa, lo que busca es una interacción digital de imágenes, de sacarle al niño, de manipularlo y sacarle imágenes, de tenerlo atrapado, y no trabajan solos. Los pedófilos digitales son verdaderas mafias que trabajan en manada. Entonces detectan a un niño vulnerable y se pasan el dato. De verdad, es un fenómeno que se ha estudiado en muchos países. Tienen manuales para hacer esto. Tienen incluso códigos y símbolos que los identifican, pero solo se identifican entre ellos. Y hay toda una inteligencia detrás de estas personas. Y esto hay que decírselo a los niños. Yo creo que los adolescentes y preadolescentes hay que ser muy directo y certero con este tipo de cosas, aunque se asusten, pero en verdad dejar a un niño en una red social solo, sin monitoreo del papá y la educación del papá, o en internet, es como dejar a un niño a las 4 de la mañana en el peor barrio de Santiago solo. Eso es lo que uno está haciendo. Y que el niño va a tener que lidiar solo en ese ambiente. Entonces, a mí me llama la atención, para cerrar un poco la idea, la otra vez estaba viendo un programa de televisión y había un rostro de televisión que su hija de 13, 15 años estaba de cumpleaños, y él al aire dice, pucha, saluden a mi hija, ponen la cuenta, síganla,
porque está de cumpleaños y quiere ser influencer. Es lo peor que puede haber sido. Lo mismo nosotros cuando compartimos las cuentas de nuestros niños, los etiquetamos en las fotos en las redes sociales, le estamos abriendo la puerta a personas que tienen malas intenciones y que se dedican a esto. Yo de verdad no estoy exagerando porque casos hay millones. El grooming es muy habitual y se da también en niños mayores que incluso no pueden hacer adultos con niños más pequeños. Y puede pasar con niños adolescentes y niños adolescentes con adultos. Entonces, esto a los niños más grandes que uno no les puede meter un control, no les puede quitar el teléfono. Ellos tienen que tener la libertad de crear, de aprender, no sé, hasta yo he conocido niños que han diseñado programas con inteligencia artificial. Entonces, guiarlos por ese camino y advertirles que no es un lugar seguro. Porque las redes sociales y la internet solo muestra lo que uno quiere mostrar. Uno controla su imagen, entonces una persona que tiene malas intenciones puede vestirse de oveja. Creo que los dejé un poco callados, impresionados. No, pero yo creo que es súper bueno hacer una entrada que permite una descripción bien completa. Y yo quiero destacar un par de cosas. Uno, no estás hablando solo de los riesgos frente a gente que hostiliza, acosa sexualmente, no es solo eso. Has mencionado una que has dicho que las redes sociales no sirvan para que los niños hagan crecer un ego desmedido, Exacto. errado, distorsionado, solo por la vía del consumo, la vía pasiva, sino que sean capaces de utilizarlo como herramienta. Que Claudio, pero tampoco hay que minimizar el tema del acoso en redes sociales, porque de verdad está tan sexualizado. Tú ves los contenidos en TikTok y son contenidos altamente sexualizados donde hay adultos teniendo contacto con niños y nosotros no sabemos qué conversaciones tienen y los niños están subiendo. Entonces, sí, el tema de la autoestima y la autoimagen es muy importante. El tema de no ser consumidor para estar así como con los ojos cuadrados al frente de una pantalla es súper importante porque es parte del uso sano, el uso en el fondo que le va a ayudar a crecer a la persona para el resto de su vida y va a tener una relación sana de por vida con el aparato. Porque no importa que el niño esté 4 horas, pero si está haciendo 4 horas algo que le sirve, que lo entretiene, que le mueve la cabeza, es maravilloso. Yo quiero darle la palabra enseguida a Marcel, pero me vuelvo a una cosa que me parece que es que tú estás apretando una tecla de lo que es lo tradicional. O sea, los padres hoy, como en los años 50, tienen que involucrarse con la red de relaciones que tienen los hijos. No significa estar controlando cada cosa que escriben, cada cosa que leen, cada imagen que ven, pero hay un involucramiento que tú estás sugiriendo y que es tan actual hoy día como hace 50 años y quizás hoy día es mucho más vigente por los riesgos que hay. Claro. Quiero darle la palabra a Marcel. El tema no es solamente limitar el uso, de quitar el aparato, involucra algo más integral. Marcel, y luego si Adriana también quiere la palabra. Mira, quería ir como una parte un poco más pragmática. Y todos, voy a contar un poco mi experiencia. Yo cuando me metí a Instagram no cachaba nada. De hecho, cuando conocí a Yolanda a través de las redes sociales, hasta me retó, porque estaba interactuando mal con el aparato, ¿cachai? Y me estaba llegando pura basura dentro de Instagram y no era mi objetivo, la verdad. El algoritmo lo había leído de una manera y... fue horrible. Y bueno, ¿qué me enseñó? En primer lugar, por ejemplo, yo creo que algo que uno puede educarse, primero, si uno se educa al niño, se socializa el aprendizaje en el fondo, porque te ve utilizándolo de tal manera y en fondo se crea el proceso de socialización normal en cualquier lado. Pero te pregunto, voy a dejarte una pregunta, Yolanda, al final, que tiene que ver con esto. Nosotros los adultos no tenemos la costumbre de meternos, por ejemplo, a la configuración de las plataformas. En las configuraciones de las plataformas normalmente es correr una cosita así, activar seguridad, por una hora acá, bloquear acá, moví acá y ya, y se solucionan. Tampoco es algo tan complejo, pero sí es complejo para cuando nosotros, como las generaciones digamos 3.1 o claro, o 4.5, no sé, 4.6, o somos más antiguos, nos cuesta hacer ese ejercicio. Algunos lo tenemos porque más o menos tenemos cierta empatía con la tecnología,
¿A dónde voy con esto? Pienso que una recomendación que podrías dejarnos es, tú haces una pregunta que yo más o menos cacho la respuesta, pero podemos encontrar en Instagram, a mí me ha sucedido, ¿puedo encontrar en Instagram, por ejemplo, algún creador que oriente esto? Yo, po. No sé, no he visto la verdad, no he visto, Me he refiero visto, enfocado a he los visto jóvenes, por muchas ejemplo, entrevistas últimamente un porque hubo un papá que evento, dice, ¿cachai? Un youtuber lo va a decir así, va a cerrar, por ejemplo, un pero no es creador mala que dice, idea alguien que se enfoque solamente en los ¿cachai? niños. Un Conozco gente que joven se que dedica ahí, a la oye, un seguridad papá, y oye, tu aborda. papá tal cosa, sí, mira, sigue el siguiente reel, ¿te fijas? Y ahí hay un joven que yo sigo que se llama López Tips, que el tipo es un cabro que te enseña a usar el celular al revés y al derecho, por lugares que uno no conoce y en realidad que es eficiente hasta la batería, ¿no? Pero esa misma lógica de utilizar el aparato también deben haber youtubers papá o Por deben haber ejemplo, mira, algún si la plataforma que tú quieras aprender, es que en general todo está en Internet. Todo está en YouTube. Si quieres cómo bloquear, te va a aparecer. Pero, por ejemplo, el director de Instagram, que es Adam Mosseri, si ustedes siguen la cuenta, él permanentemente está mostrando cómo se usan las nuevas herramientas y sobre todo le da mucha énfasis a estos temas que tienen que ver con los niños o con los adolescentes, porque en verdad supone que los niños no deberían usar las redes sociales. Pero hay controles que él está mostrando, cómo bloquear los comentarios, cómo hacer esto. Y si no, papá, YouTube. Yo he encontrado hasta la cosa más extraña en YouTube y tutoriales para todo, no es necesario seguir una persona, está todo en Internet. Internet es un mundo maravilloso de conocimiento y que todos lo van a encontrar. Entonces, no se compliquen mucho con eso, lo mismo que les decía al principio. No se preocupen tanto por lo técnico, sino como por el fondo que lo que le queremos transmitir a los niños, porque nosotros nunca vamos a manejar mejor las redes que ellos. Ellos van a hacer los reels, los efectos, unas cuestiones maravillosas. Entonces no esperemos tener, nosotros lo que tenemos que saber, qué es lo que está usando, cómo se usa, qué contacto tiene, qué contenido está subiendo, lo tiene en forma privada, le están haciendo comentarios que le molesta, ¿por qué no bloqueamos los comentarios? A eso tenemos que estar. ¿Cómo se bloquea? Lo busca. Y quizás el hijo, el niño sabe cómo bloquearlo, pero hay que pedírselo, ¿ya? Y explicarle por qué. Y a esto como que quiero cerrar porque también es algo que a los papás también les llama la atención. Los niños, y generalmente preadolescentes y adolescentes, son tan hábiles en esto y usan las redes para tantas cosas y se sorprenden los papás, prepárense. Generalmente los preadolescentes y adolescentes tienen más de una cuenta en redes sociales. Está la cuenta oficial, donde le sigue el papá, la mamá, la familia, los amigos clásicos, y tienen redes, por ejemplo, para hablar solo con los amigos. O tienen una red con un perfil falso para seguir al niñito o la niñita que les gusta. Entonces, ojo con eso, los niños son mucho más hábiles, entonces hay que estar permanentemente teniendo ojo con ese tipo de cosas. Entonces, por eso, yo creo que en la parte técnica no tenemos que tratar de ganarle a los niños, pero sí estar consciente de lo que están ocupando, qué es lo que está pasando. Oye, escuché esta noticia hoy día en el, no sé, en el noticiario de la noche, ¿sabes qué pasó algo? Esa noticia, en vez de estar comiendo con el celular, sería bueno conversarlo con los niños a cierta edad. Ellos tienen que estar conscientes que estas cosas pasan y los niños no consumen noticias, entonces no se enteran de estas cosas. Muy tirado. Quiero darle la palabra a Adriana y simultáneamente a Nazario luego para que contestes a las preguntas de ambos, Yolanda, porque veo que el tiempo ha avanzado muy rápido, ha sido súper entretenido, pero se nos está yendo. Así que Adriana y luego Nazario. Y luego contesta a ambos Yolanda. Más que nada, ¿cierto? Es hacer un comentario, o sea, si bien, ¿cierto? Yolanda nos dice que está bien, ¿cierto? Que los niños adolescentes utilicen las redes sociales, ¿cierto? Que se hagan responsables. También hay efectos biológicos que hay que considerar. O sea, lo que se ha demostrado es que el uso de las redes sociales o el uso de Internet, lo que produce, ¿cierto? En niños es una disminución de la mielina. Y la mielina recubre una parte de la neurona que son los axones. Mientras más mielina hay, la transmisión del impulso nervioso es más rápida. Claro. Y esta disminución, ¿cierto?, puede afectar. Nosotros no sabemos cuáles son los efectos biológicos de un niño que ha tenido la exposición que tenemos de los niños hoy en pandemia. Por lo tanto, es muy como
tenemos que tener cuidado con eso, o sea, nosotros no lo sabemos ahora, porque es distinto antes, ¿cierto?, que tenían un par de horas, etcétera, ahora que hay un exceso Pueden estar toda del la uso mañana, toda la de tarde la en el energía. colegio, Claro, o usas, jugando. o le pasas tu teléfono celular a niños menores de 2 años. Ujú. Eso yo creo que como, solamente como comentario, ¿cierto?, de No, también toda la tener razón. ese Todo en cuidado. exceso es malo, y en los niños, como todas las cosas en la vida, hay que ir, sobre todo cuando son chicos, uno tiene la oportunidad dándoselas de a poco. Es lo mismo que cuando uno le da azúcar al niño, o cuando le empieza, no sé, a hacer cosas que uno sabe que no le hacen bien, pero uno se las va integrando en la alimentación. El azúcar es un caso muy... A los niños les encanta el azúcar, el chocolate, pero uno no le da 3 barras de chocolate a un niño de 3 años. ¿Me explico? Entonces, esto es igual. Con los niños hay que tener mucho cuidado. La exposición a la radiación, a las pantallas, hace daño a los ojos, distorsiona el sueño hasta en los adultos. Tiene muchos impactos. Entonces, siempre los excesos son malos, tiene que haber un control de las horas, pero a lo que me iba yo con esto de quitarle el aparato es que era más o menos que, ¡ay, estás todo el día al frente de la pantalla! Y se generan peleas que finalmente no aportan nada al uso sano de estos aparatos. Uno tiene que entrar por la razón, no por no por la prohibición. Tiene que actuar como padre y seguir en el rol de padre, no mantenerse en eso. Nazario. Sí, oye, bueno, súper interesante. Yo estaba pensando y acordándome un poco de cuando nosotros éramos chicos. Y la verdad es que a nosotros nos decían que pasábamos mucho tiempo en la calle, ¿ya? Al revés de lo que pasa ahora, que los niños pasan encerrados en la casa, pero conectados a esta ventana del computador o del celular, ¿ya? Y nos retaban porque llegábamos hasta la hora de la noche en la calle. Pero creo que era al final menos dañino que lo que pasa ahora. Estábamos menos expuestos. Y lo otro que estaba pensando es que creo que aquí hay una tarea pendiente por el lado de los colegios. ¿Por qué razón? Haciendo un poco un paralelo. Cuando uno trabaja en una empresa, uno tiene una cuenta en la empresa, una cuenta, digamos, de un perfil de usuario para conectarse a la red de la empresa y también a Internet, ¿ya? Entonces creo que aquí estamos a ver, por decirlo, bastante desnudos, digamos, todavía en ese sentido en que yo creo que debería haber un trabajo mayor por parte de los colegios en donde tal vez a los niños en los colegios se les cree cuentas y el colegio tenga una infraestructura computacional un poco más completa, de manera que ahí exista también un filtro en donde existan firewalls y todos los elementos de seguridad necesarios como para hacer un control de las conexiones que tienen los niños hacia la Internet, digamos, ¿ya? Y aplicar también un poco ahí el tema de control parental a través de todos estos medios que tal vez en la casa lo podemos hacer a través de lo que se conversaba al principio o durante el programa, que son todas estas herramientas que uno puede encontrar en YouTube, qué sé yo, pero es cierto también que hay muchos papás que la verdad es que por mucho que vean un tutorial en YouTube, es difícil que logren llegar a configurar un equipo para bloquear ciertas cosas que al niño le van a permitir a lo mejor no exponerse. Pero creo que en los colegios se podría hacer un trabajo bastante mejor en el sentido de que los niños tengan cuentas por las cuales se puedan conectar a Internet, ¿ya? Y no hacerlo libremente a través del celular en la casa o del computador en la casa, o digamos, del acceso a Internet en la casa. Creo que ahí también hay Sería un el foco mundo que ideal, Nazario, pero hay una brecha digital súper importante en los colegios que es difícil aún de salvar. Hay niños que todavía no tienen una señal de internet. Entonces, también hay colegios que lo puedan hacer maravilloso, pero hay una brecha digital todavía muy insalvable en nuestro país que esperamos. Yo espero que el 5G a mediano plazo lo solucione. Y como a raíz de lo que estabas comentando al principio, Nazario, del tema de que te retaban por el tiempo que pasabas en la calle, la generación mía fue la de la calle y la de la tele. Entonces también nos retaban porque pasábamos mucho tiempo frente a la tele. Yo lo que siento, y esta es una reflexión para que los papás también lo miren de otra manera, independiente de que el uso intensivo hace mal, la diferencia con la televisión es que hoy las plataformas son bidireccionales. Nosotros como consumidores de televisión, nosotros solo estábamos frente a la pantalla y solo se nos bombardea de información.
Los Hoy estas receptores para mí. plataformas permiten que cualquier persona sea protagonista de su contenido y eso lo entendió muy bien YouTube. Sí. Cuando Google compró YouTube, entendió que ya las personas no eran un espectador sentado en un sillón comiendo cabritas viendo películas. Ellos se dieron cuenta cuando compraron YouTube que la gente quería salir y hay niños que están haciendo cosas. Hay youtubers maravillosos que están haciendo cosas súper entretenidas, desde las cosas que a ellos les gusta, que puede ser videojuegos, cosas de deporte. Conozco influencers de 12 años que son deportistas de triatlón y tienen sus cuentas y hacen cosas preciosas. Entonces, tratemos de cambiar el chip. Yo creo que el chip principal con los niños es no ser consumidor, ser creador, no dejarse llevar por este tema de buscar la aprobación solo por ser famoso. Y eso también está cambiando en general en las nuevas generaciones. Va a ir de a poco, de que ahora no importa tener miles de seguidores como los influencers con que empezaron las redes sociales. Ahora se está buscando mucho más contenido y esa es la gente que va a tener mucho más proyección en el futuro. Entonces, de estas cosas yo los invito un poco a investigar, no es necesario que manejen las cosas técnicas, hay muchos papers en internet si no quieren ver videos ni aprender, pero aprender un poco el fondo y escuchar más las noticias que tengan que ver con este tipo de cosas para tener una conversación y preguntarle al niño qué opina, qué haría si a él le pasara, cuál cree que sería la forma de solucionarlo, conversen con ellos. Y yo creo que esa sola conversación va a hacer que él vaya creciendo en la medida que va aprendiendo a usar las redes y la internet en general. Súper, Yolanda. Bueno, cada quien tiene que sacar sus conclusiones. A mí me queda claro que el fenómeno de redes e internet es harto más que el acceso a la entretención y es una bomba positiva y con muchos aspectos negativos en la educación más completa de un niño o un adolescente. Por lo tanto, haber hecho esta conversación con Yolanda ahora, ¿para qué nos sirve? Justamente para levantar las luces amarillas, rojas cuando corresponda y para que tengamos una actitud absolutamente activa en el uso de este instrumento para la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que están en fase de desarrollo. Yolanda, te vamos a esperar en la siguiente porque aquí nos quedamos de nuevo porque estamos en el comienzo de la Estamos como en conversación. una época de eones. Todos estos temas dan para Sí. tanto. Sí, así que te vamos a invitar a una Ya. siguiente. Agradecemos a Yolanda, Estupendo. saludos a Un gusto, Nazario, Marcel, Adriana. Que estén muy Nazario, bien. Claudio, Marcel. Adiós. Salud, Chao, Yolanda. cuídense. Bien. Adriana. Saludos.